todos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. La situación y el futuro del Partido Socialista se complica por momentos, la posibilidad de ruptura parece más cerca que nunca. El PSC elegía este fin de semana a su secretario general y ha dejado constancia de que su proyecto político no es el de la actual gestora socialista. Con el PSOE en pleno proceso de implosión, el debate sigue vivo en el entorno de Unidos Podemos. En las últimas horas, las referencias han transitado entre Winston Churchill y Felipe González. La discusión está ahora entre el puño y la V de la victoria. En la RAE hay de todo, gente noble y valiente, y gente que no lo es. Académicos hombres y mujeres de altísimo nivel. Y también, como en todas partes, algún tonto del ciruelo y alguna talibancita tonta de la pepitilla. Le sigue otro aún más pintoresca y penosamente sexista. Podía haber hablado de académicos tontos y talibanes, pero le parece preferible discriminar soezmente. Tonto del ciruelo y talibancita tonta de la pepitilla. Pues habrá también tiempo en el programa de hoy para hablar de esta polémica de la que llevamos hablando meses, pero que ha llegado a la Real Academia Española después de ese controvertido artículo de Arturo Pérez Reverte. Será en el tramo final del programa de esta noche, porque tenemos sobre la mesa mucho que debatir sobre el presente político de un partido que ha sido fundamental en la historia reciente de España, Partido Socialista Obrero Español, que se enfrenta a sus horas más complicadas. Adina Dumitru, muy buenas noches. Muy buenas noches. Si tuvieras que definir con un adjetivo la situación del PSOE, yo hablaba en la introducción de implosión, no sé cómo lo ves tú, hay quien considera que la ruptura ya es inevitable. Yo creo que la palabra que describe en este momento es transformación. El Partido Socialista está pasando por un proceso de cambio y tiene que cambiar. Transformación, Iván Puentes, buenas noches, boa noite. Boa noite, eu creo que, non sei se decir recargando, polo que cargar ten de significado tamén, non, pero desde logo creo que sí que reiniciando. Reiniciando, Laureano Araujo, muy boa noite. Boa noite. A ver si la cita con un adjetivo. Sí, no, bueno, me va valiendo de momento. Ah, que queres un adjetivo? Sí, por exemplo. Bueno, en fin, iba a decir crise e creo que vou manter, ¿no? Despois de ter feito todo mal, pois agora terán que empezar a refacer o camiño mal andado, ¿no? Francisco Espiñeira, muy buenas noches. ¿Tiene solución el PSOE? Sí, claro, hombre. Después de 135 años y no tiene solución, mal vamos. Bueno, ¿no? torres más altas han caído, ¿eh? Sí, hombre, pero no es... yo creo que han caído torres más altas en un proceso donde había otras fuerzas que estaban mejor organizadas y más cualificadas para, a lo mejor, derribar esas torres, ¿no? En este caso concreto, estamos viviendo una primera fase de la crisis en un partido de la izquierda que no será la última, como creo que también vamos a hablar a lo largo del día de hoy. Yo diría que la palabra es dubitativo y que, como en todo proceso de duda, hay que elegir un camino, y yo no veo el camino de la escisión. Yo creo que lo más normal es que haya una facción que salga ganadora, y obviamente la facción perdedora tiene dos posibilidades: o irse a Podemos, intuyo, si gana, o irse a Ciudadanos si es la otra, quiero decir, o aceptar la mayoría. No veo ningún riesgo de que salga un Partido Socialista bis de esta crisis. Pilar García Negro, moi boa noite. Boa noite. Que percepción tes ti sobre o presente, máis ben o futuro do PSOE? É a crise do século XXI para un partido do século XIX que precisa, tal e como eu vexo, precisaría redefinir, porque ese é o núcleo central do problema, por moito que non se nomee, a súa posición a respecto da plurinacionalidade do Estado e, por tanto, unha redefinición completa das relacións e da necesariedade de, dunha vez por todas, reordenar democráticamente o Estado español do ponto de vista das nacións que o compoñen. E é un aspecto non menor. Por eso falo do século XXI. Bueno, pues aspectos no menores muchos los que hay encima de la mesa con esa crisis del Partido Socialista, ese comité federal en el que se va a decidir qué van a hacer los socialistas, el grupo parlamentario del PSOE, en esa votación de investidura posible que se tendría que celebrar, como ya saben, antes del 31 de octubre, un tsunami, un terremoto que lógicamente también está afectando aquí a Galicia. Como sabemos, malos resultados los que conseguía el PSDG en las elecciones gallegas. Hoy el portavoz en el Parlamento, Xaquín Fernández Leiceaga, hacía una primera intervención. Saben que el Parlamento se constituye el próximo viernes y dejaba algunas muestras de con qué talante afronta este nuevo tiempo político. Marina Chiavegato, muy buenas noches. Hola, Fernanda. Un poco deprimido hemos visto a Leiceaga. Justo, efectivamente, era, como decías, la primera rueda de prensa de Leiceaga como portavoz parlamentario, y tiene lugar tras las críticas dentro del partido por la decisión de la gestora de elegir al ex candidato a la Xunta como portavoz del grupo. Así que hoy Leiceaga quiso empezar su comparecencia con un guiño a los críticos, sus primeras palabras, que espera que esta no sea su última rueda de prensa como portavoz. Bos días a todos e a todas e a
a primeira comparecencia pública da legislatura. Esperemos que non sexa a última. A roda de prensa non se certa ironía dicindo que agarda que non sexa a súa última comparecencia. Non vai ser a última, non te preocupes. Leiceaga no quiere entrar en polémica y mantiene que hoy hubo unanimidad en la reunión. Ha anunciado que su viceportavoz será Patricia Vilán y que su grupo se alejará de la que llama de política espectáculo. Hai unha petición da Comisión Xestora do Partido en Galicia de xeito unánime para que eu sexa portavoz e eu decido aceptar esa posición. Eu teño que decir que me sinto moi confortado por a reacción dos meus compañeros de grupo. Pero sí creo que debemos facer un exercicio todos de responsabilidade e xenerosidade para que a sesión constitutiva discurra do mellor xeito posible e evitar dar ningún tipo de pequeno espectáculo, como sería non ser capaces de chegar a un acordo sobre a composición da mesa do Parlamento, por exemplo. Pese a las críticas internas y a la caída de Pedro Sánchez, la gestora mantiene su pulso en Galicia. Este fin de semana Cancela ha ido más allá al considerar que el partido hubiese tenido un mejor resultado electoral si todos se hubiesen esforzado. Ao traballo de campaña eu creo que lle faltou intensidade e iso sí que o digo. Eu creo que se hubiéramos traballado todos polo obxectivo de acadar o mellor resultado, pois posiblemente o resultado hubiera sido mellor. De quen está falando? Non quero falar en concreto de ninguén, pero sí é certo que se percibía pois, en determinados ámbitos que se cae o pulso, porque eso se percibe cando percorres o territorio, cando a xente está enchufada, cando eso se ve na planificación, se ve nos actos, e eu creo que en algúns supostos pois, sí que faltou unha maior implicación. Cancela no ha citado nombres, pero la crítica a Abel Caballero es clara. Hoy el alcalde de Vigo ha preferido no entrar en esa polémica. Yo soy alcalde aquí, ya sabe que no hablo de temas de partido. Las declaraciones tienen lugar días después de que La Voz de Galicia publicase la última encuesta de sondaje en la que se concluía lo siguiente, que sería el alcalde de Vigo el que reuniría más apoyos para liderar al PSOE en Galicia. Tendría más apoyos que Leiceaga. Caballero ganaría en las provincias, en todas, menos en A Coruña, donde el preferido sería el actual portavoz en el Parlamento. José Blanco, como vemos, se sitúa en la tercera posición. Y en los últimos días también se ha alzado las voces que piden revisar los pactos municipales. Según un sondaje, solo un 35% de los gallegos piensa que el PSDG debería seguir apoyando a los gobiernos o incluso gobernar con los alcaldes, por ejemplo, de Santiago, A Coruña y Ferrol, mientras que un porcentaje parecido, hablamos del 30%, considera que el partido debería romper con las mareas, Fernanda, y retirarles su apoyo. Bueno, una encuesta sintomática también de cómo están los ánimos en el Partido Socialista, con los votos tan desperdigados. El supuestamente preferido entre las personas que votaron solamente recibía el 15% de los apoyos, lo cual también es muy llamativo del momento en el que está el PSDG. ¿Cuál es, Iván? Como está o PSD neste momento? Bueno, pois creo que dentro, si decía que o Partido Socialista no conxunto do Estado se estaba redefinindo, eu creo que o Partido Socialista en Galicia pois está tamén dentro dese proceso de redefinición, non? É certo que con menos presión, porque non ten que tomar ninguna decisión sobre o que ten que facer na votación de investidura do próximo presidente, pero sí que é certo que primeiro para construir un proxecto determinado dentro do Partido Socialista a nivel estatal e logo internamente pois ten que en algún momento abandonar a situación de interinidade na que está, celebrar un congreso, elegir unha nova dirección e a partir de aí iniciar un novo rumbo, non? Por lo tanto, bueno, creo que dentro dese proceso de redefinición. Sí, pero falamos unha conxuntura concreta, entrando un pouco máis casi no aspecto filosófico deste momento político. É sostible o que está acontecendo no PSDG? Eu falaba desa ruptura a ver, os que coñecemos un pouco os asentos políticos do país e que temos a sensación de que hai dous xeitos casi contradictorios de entender a acción política nestes momentos. Sí, por outra parte son as dúas almas que conviviron no PSDG desde o principio dos tempos prácticamente, non? E do propio Partido Socialista. Eu recordo aí anos ter debates de se o partido tiña que virar un pouco máis á esquerda para chegar ao poder conseguindo votos da esquerda, arañando votos fundamentalmente desa esquerda abstencionista e da que fluctúa entre Esquerda Unida, o BNG, o que era o BNG aquí, ou agora a Marea e o Partido Socialista,
Socialista, ou se tiña que centrarse, moderarse e intentar ter un vaso comunicante co Partido Popular, non? Bueno, foi un debate que sempre existiu. É certo que neste momento no que os resultados non acompañan, no que ademais da crise do Partido Socialista hai unha crise política evidente, unha crise incluso social evidente, froito da crise económica e de outros factores, eso pois, se vive con moito máis a flor de pel e con moita máis intensidade, non? En todo caso, eu non creo que haxa ningún risco de ruptura do Partido Socialista, non? Fran o dicía no inicio, eu coincido plenamente, nin vexo a ninguén en disposición, aínda que as súas teses non resulten as gañadoras dentro deste debate que se está establecendo dentro do Partido Socialista, non vexo a ninguén en disposición de constituir un partido político novo, diferente ao Partido Socialista, nin moito menos vexo grupos ou faccións ou liñas ideolóxicas do Partido Socialista dispostas a integrarse en Podemos, a integrarse en Ciudadanos. Eu creo que simplemente haberá unha discusión, terá que resolverse nun momento determinado a través dos congresos que se celebren a nivel federal e a nivel galego no momento no que sexan, e que engañe, pois terá que facer o esforzo de xenerosidade inmensa de integrar a parte que perde, e a parte que perde terá que facer o esforzo inmenso tamén de sumar e de colaborar con esa liña que resulte gañadora. En todo caso, é certo que aos que vivimos o Partido Socialista e o sentimos como algo propio, como unha parte nosa, doinos esta situación, pero tamén é certo que é un debate apaixoante, porque non é un debate de persoas, ainda que tamén van persoas implícitas no debate, senón que é un debate ideolóxico puro e duro e claro, non? ¿Es hostible esta situación, Adina? Depende a lo que nos referimos. Yo creo que a la larga es una situación muy complicada, pero no tanto por el análisis de lo que va pasando en este momento en el Partido Socialista, sino yo creo que parte de la deriva que vive en este momento el Partido Socialista y parte de lo que está pasando con las diferentes facciones que apoyan diferentes estrategias políticas y estrategias ideológicas tiene que ver con que la izquierda no encuentra su territorio en este momento. Y yo creo que este es un problema que va más allá de España. No encuentra su territorio en qué es lo que está defendiendo y de qué manera está defendiendo, ¿no? Antes el Partido Socialista español, pero también los partidos socialistas en otras partes de Europa se fundaron en una época, como decía Pilar, en el siglo XIX, ¿no? Donde representaban un grupo muy claro, ¿no? Representaban un grupo muy claro que tenía que ver con los trabajadores de las grandes empresas, con aquella internacional, ¿no? que estaba planteando Marx, que venía de un proceso de la revolución industrial, ¿no? Que era la herencia de la revolución industrial. En este momento, yo creo que la izquierda tiene un problema de cuál es su ideología. En el momento en que refunda y define su ideología, sí, yo creo que es en el momento en que va a poder definir qué dirección quiere tomar. Esto obviamente yo creo que no es un problema de la izquierda española, es un problema de la izquierda europea. La izquierda europea durante la época que fue, los 30 años en las que tuvimos crecimiento económico por encima de cualquier otra época histórica, ¿no? Fue de alguna manera renunciando a algunos de sus principios. Iván no estará de acuerdo conmigo, pero renunciando a algunos de sus principios y olvidándose de que tiene que evolucionar como discurso y como ideología, ¿no? Porque no puede mantener la misma que valió para una época, durante cualquier tiempo. Y yo creo que eso une fenómenos que en este momento ni siquiera relacionamos, ¿no? Une, por ejemplo, la reacción que encontramos, y es también un fracaso de la izquierda, la reacción que encontramos en una parte de la sociedad británica que se ha querido ir de Europa, en una parte de la sociedad americana que quiere votar a Donald Trump, ¿no? Tiene que ver también con ese fracaso de la izquierda de dar soluciones a algo que en este momento se percibe como imposible. Laureano, como ves ti? Centrándonos no PSDG, porque imos ter ocasión de falar máis do Partido Socialista, escoitábamos a Leiceaga con pouco ánimo, dicindo que agardaba que non fora a súa última intervención como portavoz do PSDG. A Galicia como lle afecta esta debilidade do PSDG nunha legislatura que será a terceira de Alberto Núñez Feijóo? Así en xeral, afectalle relativamente pouco, porque coa maioría absoluta do Partido Popular que o Partido Socialista estea en mellores ou peores condicións agora mesmo e a medio prazo pouca repercusión vai ter, non? En realidade, o que lle pasa ao Partido Socialista en Galicia non é esencialmente diferente ao que lle pasa ao Partido Socialista en outras partes de España. E explícome, alén do que explicaron agora mesmo a Dina e máis Iván, non? Sobre a crise, a Dina máis concretamente sobre a crise da socialdemocracia, que creo que se fai sobre todo a partir dos anos 80, non? Onde xa se di que realmente o que desaparece xa é un imaginario de esquerdas, non? Na socialdemocracia, xa non ten un proxecto alternativo que ofrecer, non? Pero alén diso, e quero entrocar aquí cunha explicación que daba Pilar na súa primeira intervención, eu creo que se nos fixamos onde houbo en as comunidades autónomas un sorpaso por parte de Podemos e das súas confluencias o PSOE, atopámonos con Galicia, atopámonos con Navarra e País Vasco, atopámonos con Baleares, atopámonos con Valencia, con Cataluña, é dicir,
Aqueles lugares que teñen, digamos, unha liña de conflito que non é só esquerda-dereita, sino tamén é o conflito nacional ou identitario, está claro que aquel partido ou aquel conglomerado de formacións políticas que se sitúan dunha maneira máis clara a prol dun cuestionamento do statu quo nacional en España, lle dan o sorpaso ao PSOE, non? E iso pasa en Galicia tamén. E creo que esta é unha parte do problema, é dicir, non é só un debate esquerda-dereita, tamén é un debate nacional. E é un debate nacional moi complexo que nos remite, ademais, a unha cuestión de maior impacto, e é que a solución que lle demos en España a cuestión nacional, que foi unha solución moi funcional durante moitos anos, agora xa non o é. E o propio Podemos e as súas confluencias se van a topar con este problema. Por qué? Porque é certo que agora, nas comunidades autónomas que acabo de citar, é capaz de vencer o PSOE, porque amosa unha maior sensibilidade, un maior achegamento a outras sensibilidades nacionais, pero haberá que ver que pasa fora deses territorios. Como vai reaccionar o electorado de esquerda, por exemplo, en Extremadura ou en Madrid, e que tensións isto lle vai xerar a este segmento da esquerda que está representada por Podemos. En definitiva, se non abordamos un novo modelo nacional en España, é posible que este sexa un problema que afecte moitísimo á esquerda, non tanto á dereita, que ten nese sentido un discurso diferente. Decías, falando de Galicia, que afecta pouco a crise do PSDG, tendo en conta que o PP ten maioría absoluta, e se non chega a gañar as eleccións o Partido Popular? De que situación estaríamos falando nestes momentos cun posible goberno de coalición co PSDG nesta situación? Sería complicado, pero eu sempre digo que o poder cohesiona enormemente. E, claro, é dicir, había unha frase, a ver se me... Sí, non? O de que... O poder desgasta máis a que non o ten. No, era máis forte, incluso dicía que o poder corrompe, pero... No, desgasta. A frase original é o poder desgasta, pero desgasta moito máis a que non o ten. Exactamente. Entón eu creo que, estando no poder, posiblemente moitas destas tensións tan fortes que padece agora o PSDG-PSOE se visibilizarían menos. E, ademais, claro, cando ti podes... As cousas son como son, cando ti podes repartir postos nas institucións e prebendas, pois hai moitos conflitos que tenden a desaparecer. Pero no quedamos que lo importante no son los sillones. Esto es de... No, yo por supuesto estoy en absoluto desacuerdo con todo lo que habéis dicho. Claro, o sea, es decir, a mí me parece... Sí, sí, en absoluto desacuerdo. Algo diríamos, ben. Sí, hombre, algo sí, el nombre del partido está bien. Pero es decir, os olvidáis de una cosa muy importante, que se llama Partido Socialista Obrero Español. Es decir, o sea, lo que no... precisamente el gran error del Partido Socialista viene en el momento que empieza a jugar a querer ser más independentista que los independentistas, a ser más esa reforma confederal que nunca se supo bien qué era lo que quería decir y todas estas confederal cuestiones. Nunca fue, federal. Bueno, había primero la confederal, que era la que proponían desde Cataluña, luego fue la federal del Acuerdo de Granada, hubo varias evoluciones que fueron yendo hacia adelante. O sea, el Partido Socialista ha llegado a tal extremo, en Galicia también, donde, por ejemplo, a Iceta, que tiene 4 concejales en Badalona, le ofrece hoy el Partido Popular apoyarle en una moción de censura contra la alcaldesa que quiso abrir el día 12 de octubre, e Iceta, que tiene 4 concejales y el PP que tiene 10, dice que no, porque no va a ir con el PP de la mano a ningún sitio. Es decir, ese es el nivel de la cultura política, del diálogo y todas estas cuestiones que estamos abordando en estos momentos. En el PSDG yo creo que hay un factor muy grave que se va a visualizar en la mesa del Parlamento gallego, que es que si hay un acuerdo, por ejemplo, que puede ocurrir entre Marea y el Bloque, se pueden repartir los 2 puestos que tienen en Marea y la vicepresidencia segunda y la secretaría segunda, y puede quedar por primera vez en la historia de la autonomía, puede quedar fuera de la mesa del Parlamento el Partido Socialista. Es decir, yo creo que es un problema de visibilidad evidente. Ese problema de visibilidad se agrava efectivamente por esas tensiones que hoy irónicamente lo ha dicho el Joaquín Fernández Leiceaga, yo creo que en un estilo como el que le pertenece, ¿no? Con mucha educación, pero dejándola caer ahí de igual es la última comparecencia que tiene, con un grupo que aparentemente está muy cohesionado, pero que ya hay las primeras fisuras, acaban de ser elegidos y ya hay 4 en contra. Es decir, o sea, no va a ser una transición fácil. El grupo parlamentario, aparentemente, o sea, para eso se habían hecho... No, claro, para eso no es ahora tampoco el objeto. Y un tercer aspecto donde yo creo que sí que le afecta al Partido Socialista gallego es que ha estado en el Partido Socialista de Galicia, no Partido Socialista gallego, le afecta que ha estado en el bando perdedor en esta pugna interna que ha habido en Madrid. Entonces eso le va a dar, obviamente, una situación de inestabilidad que le va a perjudicar a lo largo de los próximos meses. En el bando perdedor, claro, en el bando hubo una guerra. La dirección gallega está en el bando perdedor. Claro que hubo una guerra, o solo vi yo la tele ese día.
no tal, claro, Claro, que hubo una guerra. considera que no es una guerra exactamente, Vale, lo que pues, hubo fue un golpe de Estado, digamos. Vale, no, un golpe de Estado donde hay una votación y donde hay más votos a favor que en contra, a mí le pueden llamar como quieran, pero golpe de Estado a mí no me lo parece. Es decir, o sea, lo que hay que aceptar es la democracia siempre. No vale decir que la democracia es guay cuando tal, o con el argumento clásico del bloque de... secretario general elegido por la militancia. Perdón, por la militancia en una figura que... No, por primera vez tampoco, fue por segunda. Pero en una figura que no está recogida en los estatutos del Partido Socialista, que eso es como si lo deciden elegir en una comunidad de vecinos. Las primarias o sea, la consulta de candidato a las bases no está recogida en los estatutos del Partido Socialista. Es un... De secretario general no. De secretario general, perdón, tienes razón. Lo que quiero decir es que es una medida que puede ser mejor o peor, pero para mí tiene tanta legitimidad que haya sido elegido de esa manera como mediante representantes, porque a los representantes también los eligen los militantes. Es que aquí hay una dicotomía, hay una falsa democracia que no se corresponde con la realidad. Para mí tienen la misma validez unos votos que los otros. No vale decir solo eso, el argumento que iba a decir antes, de que como ese clásico del bloque que utilizó Marea recordando sus orígenes en estas últimas elecciones, de los gallegos no saben lo que votan. La gente sabe perfectamente lo que vota y yo creo que lo hace con todo el sentido común. Pilar? Primeiro, clasicismos do bloque, Fran, cero. Cero No, mata yo no cero. doy nada. Paso diso porque para nada. Entón é unha repetición así tipo xaculatoria que ten moi pouco valor. En segundo lugar, o conflito identitario, que é unha expresión, recollo agora de Laureano, e é unha expresión efectivamente moi, un sintagma moi repetido, realmente que non o ten plenamente España consigo mesma, que precisa todos os anos gastar casi 1 millón de euros nun desfile das Forzas Armadas con miles de militares, con miles de armas, cun carneiro e con unha estupidez Pero non o absoluta. espeto, non era o espeto, Non, era carneiro da Legión. Debutaba este año. Entón, o que quero dizer é que aí sí que un enlazo agora co tema do PSOE. Vamos ver. Por eso nomeei antes o século XIX e o século XXI. O PSOE acumula unha rochosa tradición españolista e mesmo nunha parte non menor absolutamente xacobina. Iso entra non é que entre dentro das súas propias filas en cuestión, que entra tamén, porque lóxicamente hai pareceres diferentes, senón que bate cunha realidade material, social, política, cívica, cultural, lingüística, que é absolutamente inabalável, que é inexcusável ter en conta. Por eso eu falaba antes do que me parecía unha vía de modernización ou unha vía de regeneración, se se quere chamar así. O día de autos, o día 1 de outubro, ou o día que fose, pareceme que foi o 1 de outubro, quer dizer, Felipe González interpretouse que deu a través dunha emisora radiofónica o pistoletazo de saída, efectivamente. O que pasa que é bastante ofender o Grándola, bueno, todos entendemos, pero Grándola é así. Coa intención contraria, pero é así. O Grándola, efectivamente. Ben, entón, eu, sin menoscabar isto, que ademais isto todo ten unha pauta e é descaradamente visível que estaba máis que previsto, eu considero que hai un ponto de arranque nun conato de anuncio de Pedro Sánchez, e digo conato de anuncio porque non chegou a ser eran unhas declaracións sin máis, onde afirmou: se o PP e o goberno español falan cos independentistas, por que eu ou o PSOE non o pode facer? E iso efectivamente entra dentro de toda a lógica e non o vou defender, mas entra dentro de toda a lógica, entra dentro de toda a sensatez política e o que debe, e o diálogo que debe reinar sempre. É dicir, a admisión, título do filme, a admisión da realidade, sen máis. Entón, aí, pois comezou, ou aí, iso precipitou, na miña opinión, a súa defenestración. A respeito tamén de outros pormenores. Fran falaba do 12 de outubro, o Concello de Badalona. Como Fran é conspicuo xornalista, para completar a información, é o que non nos son. Si, o Concello de Barcelona abre. Badalona, perdón. E grande escándalo. E o Corte Inglés? E Carrefour? E Alcampo? Hai unha legislación. Pero a lei que pasa, pero non é un día sagrado.
onde temos que reverenciar a raza, a hispanidade. Hay que cumplir la ley, hay que cumplir la ley. No, pero a lei sí, pero a lei entón para as administracións públicas. Para facer lucro, para lucrarse non. De todas formas, como ben contamos aquí a semana pasada, históricamente moitos concellos abriron o 12 de outubro. Sí, pero no contraviniendo un orden judicial, y rompiéndola a la puerta, que se llama desacato. Hai 132, 107. Se o meu recordo está ben, refírome aos números no Comité Federal. Foi así, non é? 132, 107. Por tanto, é realmente unha balanza ou unha indicación de moitos pratos, unha balanza cos pratos moi igualados. Opinión miña particular, que é particularísima, que non é é simplemente esta. Como o resultado, sexa cal fora a opción escollida, vai ser traumático, eu claramente escollería aquel que me deixase como partido en moita mellor situación para unha regeneración futura, para unha reconstrucción e sobre unhas bases non de continuación da guerra interna, senón de... E iso serían as terceiras eleccións, baixo o seu punto de vista? Pois, supoño, claro, que sí, pero en todo caso, esta opción, xa sei que non é realista porque vai haber 11 votos con toda... En calquer caso, Iván, ti concordas con Laureano y con Pilar? Solo un detalle de los votos, porque conviene poner las cosas siempre en su justo punto. Es decir, en esos 132-107 votaron los 16 miembros de la Ejecutiva teóricamente dimitida y no votaron los 18 que no estaban presentes, es decir, y que eso, que supone 25 votos de diferencia, es en realidad un 10% de los que estaban presentes. Eres el rey de los números, ¿verdad? Impresionante. No, porque aquí hay que retorcer las cosas sobre... A ver, Iván, decía, ti concordas con Laureano e con Pilar de que a crise do PSOE ten que ver tamén co debate identitario? Eu creo que, evidentemente, o debate identitario desde sempre, non agora, tamén no PSOE, en función da federación na que esteamos, xera determinadas aristas, non? E o vemos estes días entre Andalucía e Cataluña. Castela-A Mancha, Andalucía e Cataluña, Galicia, estou seguro, o PSDG vive a relación co nacionalismo dun xeito moitísimo máis natural, espontáneo e normal, como debe ser. Goberna con eles. Claro, do que o vive, pois, a mellor o PSOE de Castela-A Mancha, non? Pero iso pasou sempre, non é unha cousa exclusiva de agora, non? E, polo tanto, eu non creo que seña neste momento nin moito menos a explicación dos problemas do Partido Socialista. Ao contrario, quero decir, nomeaba Laureano as comunidades autónomas nas que Podemos lle pasa por diante ao Partido Socialista ou en Marea, en fin, en Galicia, non? Claro, eu aí a reflexión que me fago é o BNG cando no ano 97 lle pasa ao Partido Socialista en Galicia, pois xa non é a primeira ocasión que lle pasa isto ao PSOE en Galicia, cando no ano 97 o BNG lle pasa ao Partido Socialista, pásalle por ser máis nacionalista que o PSDG ou pásalle porque é visualizada como unha opción máis de esquerdas ou máis coherente coa esquerda do que era visto o PSDG naquel momento. Eu creo nesta última opción, porque nestas comunidades históricas, a diferencia do que pasa no resto do Estado, é certo que existe un sentimento nacional, pero tamén é certo que existen forzas que teñen esa doble componente de esquerda e de nacionalismo á esquerda do Partido Socialista, tradicionalmente que aglutinan máis voto que Esquerda Unida, que son voto útil e que permiten que haxa esos vasos comunicantes co Partido Socialista. Entón, por exemplo, no caso de Valencia, no caso de Galicia, no caso de Euskadi, non é neste momento no que o conflito territorial estea máis exacerbado, quer dizer, en Euskadi moitísimo menos do que estivo, por exemplo, na época do Plan Ibarreche, e en cambio o Partido Socialista ten peores resultados que naquela época, non? E, por lo tanto, eu creo que o que pasa aí é simplemente un reflexo da crise do PSOE a nivel xeral, que é visto como cunha ideoloxía desdibuxada desde o ano 2010, e podemos debatir se xusta ou inxustamente, pero é visto así, e que no caso destas comunidades autónomas, concretamente en Galicia, hai unha forza política que é en Marea, que ten forza suficiente para ter representación nas 4 provincias, non hai un voto útil cara ao Partido Socialista, e neste momento, pois digamos que funciona ese vaso comunicante e come parte do Partido Socialista, porque, perdón, se fora así... Tamén podes poner contraexemplos, non? Quero dicir, por exemplo, cando Pérez Touriño gaña as eleccións, en fin, cando é capaz de gobernar como presidente da Xunta de Galicia, tamén é porque el galeguiza moito o Partido Socialista. Claro, pero que eu son dos que defendo sempre que o Partido Socialista ten que defender un proxecto galeguista e federal, pero en todo caso que o PPDG tamén ten determinados resultados como consecuencia de que el tamén introduce determinados matices galeguistas. É a tese de Xosé Luis Barreiro, que di que o PP en Galicia a compro totalmente, pero pensemos que nesas últimas eleccións en Galicia había unha forza que se definía como netamente nacionalista, que era o Bloque Nacionalista Galego, frente a En Marea, que, hombre,
ten un certo sentimento nacionalista nunha parte, pero moi desdibuxado noutra. Podemos non é un partido nacionalista, Esquerda Unida non é un partido nacionalista, e que en suma eses votos que perde o Partido Socialista é en Marea, fundamentalmente, non que o BNG, non? Por eso non creo que o tema identitario sexa o que explique neste caso a crise do PSDG. Y solo dos matices más, muy rápidos, que es que no solo lo que estás diciendo, que estoy, sin que sirva de precedente, completamente de acuerdo, pero conviene recordar que en el 97 viene después del gran fiasco del 96 del Partido Socialista, con un partido en fase de descomposición, como estaba ahora, a la búsqueda de un liderazgo, con todas las broncas Almunia Borrell, o sea, muy parecido a lo que está ocurriendo ahora, y en el 2005, al final la diferencia fue un diputado y un puñado de votos. Muy parecido también lo que hicieron con Borrell, quiere decir. Sí, no, quiero decir que las situaciones se parecen mucho y se repite. Y en cuanto al debate identitario, si hay algún sitio donde sea filonacionalista el Partido Socialista es en Cataluña, y creo que sus resultados no son para poner de ejemplo a nadie. A ver, espera, que estaba bien. Yo sí creo que el tema va más por donde decía Iván, ¿no? Es decir, que va más por el tema de que en este momento Podemos y confluencias de Podemos han sido vistas como una versión más a la izquierda, pero también hay un elemento que ellos recogen que sí se sobrepone, digamos, a lo que es el sentimiento, o puede ser el sentimiento de lo local en diferentes partes de Galicia, el sentimiento nacional, ¿no? Como se habló aquí muy bien, que es retomar el control de nuestra suerte política, ¿no? Es decir, yo creo que en muchas partes en este momento de España, con la crisis económica, ha habido un sentimiento de querer que la población quiera tener más poder en lo que se decide, ¿no? Y ese poder viene a veces por estas confluencias que se organizan en cada territorio, o estas alianzas, a veces son alianzas, a veces no lo son, que se organizan en cada territorio y que plantean que puede haber una versión de izquierda más ligada a una democracia directa, a una democracia local, ¿no? Que luego ya hemos visto son las contradicciones que ha tenido, pero que vende un poco la ilusión, digamos, de que las personas puedan tener ese control más directo que los grandes partidos han perdido, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, ¿no? Que han perdido la idea de cómo es que un partido que está articulado a nivel nacional, cómo puede mantener esa conexión, ¿no? Un poco más directa con las personas se que me representan. permitides unha visión que se sei que está extendidísima, pero que eu contesto completamente, non? E é aquela que pasa por soster o seguinte: no Estado español somos todos iguais, é a que inventa o mito, iso sí que é un mito no sentido este vulgar de hoxe, da lingua común mesmo e todas estas cousas, da cultura común e demais, é dizer, somos todos iguais, e hai algunhas comunidades, de aí derivou incluso esa graza das linguas autonómicas, isto na prensa de Madrid, quero dicir, nada menos que hai un conceito filolóxico novo, non? As linguas autonómicas, nada menos, non? Que son un automatismo derivado de un estatuto de autonomía. Bueno, en fin, ao que vou, seríamos todos iguais, laminados, no mesmo, uniformes, mas logo hai unhas poucas chamadas comunidades, tamén linguaxe do regime actual, onde hai unhas cantes así como unha suma de factores ou de peculiaridades que os nativos, os indígenas destas comunidades, nun pequeno número, utilizan para incordiar, utilizan para provocar ronchas. Non, pero non falo de ninguén da mesa, eu falo de que esta noción extendida na España española, e para provocar ronchas, para incordiar, para, en definitiva, fastidiar o máis que poden. Amolar. Entón, exactamente, esa é a palabra, moitas grazas, a palabra exacta. Entón, claro, con este tipo de esquema subxacente, que unhas veces é explícito nas máis vastas e outras veces é implícito, non hai forma humana de entender nada. En termos pacíficos e en termos democráticos sería perfeitamente posible, pero partindo de outros parámetros conceptuais, claro, e de outra concepción das cousas. Sería perfeitamente posible establecer un acordo que levase a unha reorganización territorial, como se di tamén frecuentemente, do propio Estado, e en todo caso para nós, galegas e galegos, esa identidade, eu quero subliñar que dentro do mesmo saco están a lingua, está a historia, está a arte, está a cultura en xeral, pero está tamén ao noso dereito a ter unha construción naval en zonas privilexiadas da Galiza en condicións, a ter un sector lácteo
Entón, estou nomeando cousas de comer, pero non as diferencio das cousas supostamente espirituais prescindíveis. Por tanto, non vale o sistema de unha especie de base, de como se fixésemos un menú, como se chaman, como din as cociñeiras, o leito, din, non? O leito de unha... A cama. A cama, efectivamente, de unha, do que sexa. Unha cama de leito. Por exemplo, eso. Ridite. Pois, e sobre ela sobrepomos máis ingredientes. Eu coido que é unha cuestión claramente de índole cualitativa e a nós, como a todos os demais que se queiran gobernar por sí, vainos a vida en definir que estamos falando das cousas de comer. Pues mientras vamos decidiendo quiénes somos y quiénes queremos ser, lo cierto es que el 31 de octubre acaba el plazo para que pueda celebrarse una investidura que impediría que volviéramos a votar el próximo mes de diciembre. En esto está Mariano Rajoy, calladito, lleva unos cuantos días, ya lo advirtió, que no iba a decir nada. ¿Y en qué situación nos encontramos en relación con este panorama, Pablo? Buenas noches. Buenas noches. Pues aclimatándose el PSOE, ¿no? Ya le había dicho su portavoz, sigue el proceso de aclimatación, y Rajoy en la barrera, la verdad que lo ha cumplido, había dicho de aquello que mejor que me esté callado, sí. Y la verdad que lo está cumpliendo bastante bien. Hoy en Salamanca volvían a preguntarle si se veía un poquito ya más cerca de Moncloa, viendo cómo va la aclimatación del PSOE, y decía esto. Vamos a esperar. Bueno, el próximo domingo puede ser la fecha clave, el Comité Federal, que todavía no está fijado. Mañana hay reunión de la gestora del PSOE que podría, como digo, ya nombrar ese 23 de este mes de octubre como la fecha clave. Novedades del día de hoy, posicionamiento al fin tácito del Partido Socialista de Andalucía, no en boca de Susana Díaz, ya se imaginan, sino de su secretario de organización, Juan Cornejo, que aboga por la abstención y ha ido más allá. Cree que la decisión debe ser uniforme en todo el grupo parlamentario y que el que no esté de acuerdo con la resolución, mejor que deje el acta antes de acudir al Pleno. Se lo digo más claro, no descarto la abstención, si esa es la fórmula mayoritaria para que no haya terceras elecciones. Que a mí no me produce horticaria ni nada de eso, la palabra abstención, vamos. He escuchado cosas que a mí no me convence, pero a mí personalmente no me convence. Pues yo no sé, hablan de que si ausencia, solamente una parte se abstiene, a mí no me convence ninguna. A mí personalmente no me gusta ninguna fórmula que no sea ir por derecho de frente. Si fuera uno de los afectados en el sentido de tener que posicionarme de una forma contraria a lo que ha dictaminado el órgano que tiene la competencia en mi partido, lo que haría es ni siquiera ir a esa votación, ¿no? Bueno, Cornejo dice unas cuantas cosas, entre ellas que no le gusta una de las opciones que están barajando algunos cargos socialistas. El último en sumarse, por cierto, ha sido el recientemente nombrado como portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo, en Bruselas, Ramón Jáuregui, aquello de la abstención técnica, para entendernos que 11 diputados se abstengan para que el Partido Popular gobierne y el resto vote en contra de Rajoy. El partido tiene que decidir si prefiere una abstención técnica o prefiere votar que no a Rajoy y que haya nuevas elecciones, y lo que significa, en mi opinión, un ridículo internacional para España. Abstención técnica, decía Jáuregui, Cornejo no le gusta lo de la técnica, todos juntos, y cuando decía Cornejo lo de los disidentes, mejor que dejen el acta, podría estar pensando en Pedro Sánchez, que ha vuelto ya de su viaje a Estados Unidos, no habíamos vuelto a saber de él, o quizá en el PSC, al que hacía antes referencia Fernanda, que ha tenido su propio proceso de primarias este fin de semana. Bueno, el reelegido Iceta, como primer secretario, se mantiene en el no al Rajoy, en que es mejor terceras elecciones, que sería... Bueno, una mala decisión la abstención del Partido Socialista, y pide comprensión para su grupo en el caso de que el Comité Federal acabe decidiendo lo que él no quiere. El Partido Socialista se equivocaría mucho si toma una determinación de apoyar o dejar gobernar al PP en estas circunstancias. La militancia fue consultada sobre el acuerdo con Ciudadanos, y era un acuerdo que no necesariamente llevaba a una investidura, y por lo tanto de lo que se está hablando ahora, desde luego, es de favorecer directamente una investidura, y nada más y nada menos que la de Mariano Rajoy y de un gobierno del PP. Por lo tanto, me parece razonable. Yo no quiero romper, yo lo que quiero es mantener una coherencia, y también le he de decir que me gustaría encontrar alguna voz socialista diciendo, pues oiga, si alguien tiene una razón especial para no aparecer junto al PP en esta circunstancia política, es el PSC.
Bueno, pues esa voz desde luego no va a ser Fernández Vara, que ya le ha dicho a Iceta que no a las primarias y que no a comprender una posible distinción entre el Partido Socialista de Cataluña y el resto del PSOE. Fernández Vara, que ha vuelto a pronunciarse en favor de la abstención de los socialistas. Por este camino se nos ha conducido hasta aquí. O sea, esto no ha sido fruto de la casualidad, yo no creo para nada en la casualidad. Hemos llegado a un momento en el que antes o después nos tendremos que enfrentar con la contradicción de decir que no a todo y que hayamos hecho del PSOE un partido con un proyecto que consiste en no. ¿Quién les ha conducido hasta aquí? Hombre, yo creo que, sin duda alguna, la dirección del partido. No se está discutiendo si hay que elegir entre Rajoy presidente u otro, lo que se está discutiendo es si ahora o dentro de 55 días, ¿no? Iceta es un socialista de largo recorrido y sabe de sobra que eso en un partido que tiene que trasladar a la ciudadanía fiabilidad, estabilidad y seguridad, no lo puede hacer, ¿no? Bajo ningún concepto, ¿no? Bueno, y mientras continúa la recogida de firmas de militantes impulsada por esta ourensana para pedir un congreso extraordinario. Llevan unas 75.000, necesitan 20.000 más. Entre los últimos en firmar este último fin de semana, el exministro Josep Borrell, otro de los que ha estado presente también en la polémica. La foto fija del Partido Socialista en estos momentos. Iván, ¿tú realmente crees que pueden estar en el mismo partido Iceta y Fernández Vara? Creo que sí. O sea, que hai máis cousas que os unen que cousas que os separan. Sí, porque eu escoitando teño a sensación de que, vamos, están nas antípodas políticas. Eu cando escoito a Fernández Vara ou a Emiliano García Paje decir algunhas cuestións, sobre todo sobre o debate territorial, síntome nas antípodas tamén, non? Pero é un aspecto, quero dicir, despois, no fundamental da política socialista, que ao final son as políticas sociais, hai cohesión, hai entendemento. Incluso no propio debate territorial hai un punto que se mencionaba antes, que era a declaración de Granada, de configuración federal do Estado, como está configurado, por certo, federalmente o Partido Socialista, no que tamén hai puntos de encontro, incluso nese tema tan espinoso que o debate territorial. Por tanto, eu creo que sí, a marxe de que se discrepe puntualmente sobre que facer en algo moi importante, como a investidura do presidente, pero puntual, en todo caso, creo que sí que poden estar no mesmo partido. Ao final, o problema de todo isto, e de que o PSC poda decir que non vai respetar a disciplina de votos e a xestora acorda absterse, e de que Fernández Vara lle poda contestar e dicir que hai que respetar a disciplina de voto, é que, primeiro, unha obviedade, que é un debate que xera unha división prácticamente ao 50% dentro do partido, por tanto, todas as partes se senten con legitimidade de representar a esa parte que pensa como a eles, e o resultado de non consultar a militancia o que hai que facer. Quero dicir, se mañá se fai unha consulta a militancia e se lle pregunta que hai que facer a investidura de Mariano Rajoy, a postura que gañe, non hai ningún diputado do Partido Socialista que estea disposto a desacatala. Os militantes tedes unha intuición, porque defende a consulta a militancia a xente que está en contra de absterse na investidura de Rajoy. E os que non queren consultar a militancia son os que están na outra parte. Tedes claro, ti que estás en contra da abstención. Sin duda ninguna, pero... Insistes na consulta a militancia porque sabes que nestes momentos a militancia está nun sitio. Bueno, eu teño serias dúbidas, e xo digo con toda sinceridade. Eu sei que, intúo que en Galiza gañaría ou non, probablemente a investidura de Rajoy, pero non sei que gañaría en Andalucía, en Castela Mancha, en Valencia, que son federacións do Partido Socialista con moita militancia. Eu non poría mano ao lume e creo que a opción de absterse podería gañar nesa consulta a militancia. Tamén creo que podería gañar a outra, quero dicir, non teño claro que pasaría, pero en todo caso, ese resultado sería inapelable e non habería ningún diputado do Grupo Socialista que votase en contra do que a maioría da militancia decidiu. En cambio, cando estamos no terreno da pura especulación, pois se legitiman posturas como estas que evidentemente a mí... No, porque entonces cada uno se acogería para votar en función de lo que le votaron en su territorio. Pero hai unha decisión clara e inapelable. Pero ti eres partidario, o sea, eres partidario de que se rompa a disciplina de voto? O se o Comité Federal decide absterse, ten que absterse todo o grupo. Aínda que a decisión que adopte e que teña que votar ese grupo parlamentario sexa que a min non me gusta, eu creo que o grupo parlamentario ten que votar unido. Porque é o que lle dá seriedade a un partido político. Se vivísemos nun sistema electoral como o británico, no que o diputado é elexido na súa circunscripción e é o único diputado da circunscripción... pero non son os únicos. Na mesma circunscripción temos diputados do PP, do PSOE, varios, polo tanto, ao final o que se vota é o partido e representan o seu partido. Entón, neste sistema electoral eu creo que sí que hai que ter disciplina de grupo, non? E que é certo que o tema do PSC, polo que xa se ten falado en moitas ocasións, ao ser un partido que está confederado co PSOE, pero ser xurídicamente un partido diferente, creo que sí que ten a súa salvedade, non? Bueno, veremos en cualquier caso que sucede con esa abstención. Romper el voto cuesta 120 euros, es la multa. Pode chegar hasta 600 euros. Vale, a lo loco, vamos. Ya ha habido casos de ruptura de disciplina de voto en todos los partidos. Yo no digo nada,
es un dato. Que sale carísimo. Muy conocidos en el Partido Socialista, en el Partido Popular, recientemente Celia Villalobos. O PSC, vou dicer unha bobaxe agora, unha evidencia. Claro, non ten escanos en Andalucía, en Madrid. No, que o PSC tenos que preservar onde os ten. No, e ten estatus xurídico propio de partido, ademais, por tanto, ten legitimidade para non respetar esa legitimidade. O PSC, lóxicamente, está preocupado por xa nunha situación de mingua manter o pabillón o mellor posible en atención á nación onde existe e ás condicións políticas que o rodean. Bueno, en cualquier caso, un momento tan singular que vamos inventando formas de hablar, eso de abstención técnica. ¿Qué es eso de una abstención técnica? Bueno, que aí hai que modificar os... Hai outro problema. Hai que modificar os parlamentos, teñen tres, como é ben sabido, tres luces e tres posicións, claro, sí, non e abstención. Agora compre engadir unha. Hai outro problema que se deduce das palabras de Juan Cornejo tamén, do secretario de Organización do PSOE de Andalucía, que hai unha serie de xente que cree que a mellor opción para o Partido Socialista e para o país é absterse, pero ninguén quere ser o primeiro en dicilo. Sí, bueno, en Andalucía están empezando xa a dicilo. Pero hoxe non dixeron bueno, a pregunta necesita dice, bueno, o que decidimos foi que non ir a terceira selección. Bueno, a ver, aí hai que ser valente e decilo. Este debate se está produciendo en el seno del Partido Socialista. Algunos dirían que esto, bueno, estaría reforzando la unidad dentro del otro partido que ha florecido en el espectro de la izquierda. Estamos hablando de Unidos Podemos, que en las últimas horas siguen con este debate. Después dicen que somos los periodistas los que tenemos la obsesión de hablar de sus diferencias internas. Son ellos los que están provocando algunas de esas diferencias. Supongo que perfectamente calculado todo. Pablo, estamos hablando de algo que ya trajimos aquí nosotros hace unos meses, esa forma diferente de manifestarse. Los símbolos son importantes en política, los gestos también. Y Pablo Iglesias ha aprovechado para hablar de un gesto. Controla muy bien la escena de los medios de comunicación, sabía que esto tenía cierta gracia, y de esto llevamos hablando en las últimas horas. Desde luego lo de liarla no le produce horticaria, que diría Cornejo. Porque ellos mismos generan los debates, ellos mismos los cierran. Vamos primero, o lo intentan cerrar, claro. Se llama marcar la agenda eso, los periodistas entramos ahí. Lo que pasa es que vamos a ver el lío al que se han metido. Bueno, primero, a lo que vamos, la forma en la que tienen Pablo Iglesias e Íñigo Errejón especialmente de arengar brazo en alto a los suyos. Monedero entraría ya casi como tercera vía, ¿no? Imágenes que hemos visto en muchos actos, ahí están. Iglesias prefiere el puño cerrado, en alto, mientras Íñigo Errejón se decanta por la V de Victoria. Monedero ha usado más el puño, aunque también tiene su propio gesto, el de la mano abierta. Bueno, lo cierto es que lo de los puños y las Vs se ha identificado como una manera de pronunciarse de los partidarios de la vía de Pablo Iglesias y de la de Íñigo Errejón, su número 2. De hecho, el propio Errejón encabeza con este gesto su cuenta de Twitter. Ahí lo ven, la V de Victoria junto a sus seguidores. Podría ser una cuestión menor si no fuera porque el mismo Errejón admite públicamente que esta simbología tiene su importancia ideológica dentro de la formación. Nosotros le damos mucha importancia a los símbolos, porque los símbolos son capaces de condensar en una imagen muchas sensaciones, muchas aspiraciones, muchos deseos. El puño cerrado, que representa para todos nosotros toda la historia de resistencias y de luchas de la gente humilde que nos ha permitido llegar hasta aquí, y a la vez la V de Victoria y la posibilidad, digamos, de la construcción de una identidad popular nueva. Nosotros lo empezamos a hacer cuando la remontada, en el pasado diciembre, y se empezó a generalizar como un símbolo entre mucha gente, y al mismo tiempo hay muchos compañeros, bueno, pues que siguen alzando el puño y que, digamos, les emociona más. Bueno, ya tenemos clara la relevancia de los signos, ahora vamos al incendio del día. Lo provocaba inicialmente Pablo Iglesias, otra vez a través de la cuenta de Twitter, están muy dados a las redes sociales últimamente. Escribía esto, que van a ver el secretario general de Podemos: todos los símbolos tienen memoria y como el futuro su corazón es antiguo, frase del antifascista Carlo Levi. Y, añade Iglesias, solo los mediocres piensan que la historia nació con ellos. Dos imágenes para ilustrar el comentario: a la izquierda, puño en alto, Angela Davis, activista de las Panteras Negras. A la derecha, el ex primer ministro británico Winston Churchill, haciendo el símbolo de la victoria, que por cierto muchos le adjudican como uno de los precursores, el preferido de Íñigo Errejón. Errejón, desde su cuenta de Twitter, bueno, pues publica un vídeo de las Panteras Negras coincidiendo con el aniversario. Bueno, pretende cerrar o esquivar el debate, pero Iglesias sigue adelante. En un segundo comentario alega que es importante, lo están viendo, el significado de cada gesto en función del contexto político. Entra en el debate Monedero,
lo echábamos de menos, el de la mano abierta, para intentar apaciguar por un lado, con eso tan poético de la magia hasta mezclarnos, pero a su vez vinculando una imagen con los tres símbolos de las manos, y el epígrafe es para dividiros idiotas. Bueno, y el mismo que abre la polémica intenta cerrarla, ¿eh? Dice Pablo Iglesias pretender cerrarla con humor, con este otro comentario, en el que apela al debate, repite la consigna de Monedero, esto de mezclamos símbolos, y, como ven, acompaña con una imagen de Felipe González utilizando los dos gestos, en una mano el puño cerrado y en la otra el símbolo de la victoria. Bueno, puya de símbolos sobre la que también se pronunciaba, no sin cierta gracia, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique. Creo que es imposible juzgar la profundidad de los debates que hay en Podemos mirando tweets. Creo que si uno se toma las críticas o las pequeñas pullas, como me las tomo yo, es difícil que genere malestar. Creo que depende un poco de cómo se lo tome cada uno, ¿no? Yo, como no puedo levantar la mano, no me meto afortunadamente en esos líos. Supongo que por eso se me pidió que sea secretario de organización. Bueno, bastante gracioso, Echenique, no digamos que no, tener sentido del humor y reírse de uno mismo, pues siempre es bienvenido. Bueno, interesante el debate que tiene que ver con los símbolos, y llevamos efectivamente mucho tiempo hablando de esta manifestación que cada una de las almas de Podemos hacen, bueno, pues a sus respectivas parroquias. El puño de Pablo Iglesias, la V de la Victoria de Íñigo Errejón y la mano abierta de Juan Carlos Monedero, la piedra, papel, tijera, de la que también hemos hablado. Piedra, papel, tijera. Seguro que alguna vez han jugado al mítico. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Pero ¿y si les dijera que hay una versión 2.0 que suena así? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Que ese simple juego puede llegar a representar las diferentes almas dentro de un partido político. ¿Notan algo en esta imagen? Quizás mejor así. Pablo Iglesias con su puño en alto, piedra. Íñigo Errejón con el símbolo de la victoria, tijera. Detrás, Juan Carlos Monedero. Abre su palma, papel. ¿Casualidad? Puede ser, pero hay quien dice que dentro de Podemos se habla de tres facciones: puño, papel y tijera. Ahora mismo la lucha la lideran Iglesias y Errejón. El primero piedra, el segundo tijera. Y Monedero, pues aunque ya está más apartado, parece que él, otro de los fundadores, sigue moviendo algún hilo, siempre con su apuesta por el papel. Pero volvemos al número 1. Y al número 2 de Podemos. Hasta cuando juraron sus cargos en el Congreso se acordaron de dejarlo claro. Errejón, Galván, Íñigo. Ahí está, tijera. Iglesias, Turrión, Pablo Manuel. Final del juramento y, efectivamente, puño en alto. Isaac García. Quizás solo sea una coincidencia, o quizás no. Bueno, pues transcurrido un tiempo, este es una observación que ya tiene unos cuantos meses. Pablo Iglesias se encarga de poner de manifiesto, curioso que lo zanje con una imagen de Felipe González, como si finalmente Podemos acabe resumiendo lo que Felipe González simbolizaba en los años 80, que supongo que esa foto de Felipe con el puño y la V era de esos años más o menos. No sé qué importancia le concedéis a esto, si finalmente nos llevan al redil como yo creo que corresponde. es fruto del aburrimiento que vivimos al no tener gobierno. Y al no tener gobierno, estas son las cosas que pasan. Y además de que bueno, pero la simbología de tiempo, está bien, ¿no? O sea, quiero decir, el puño es una... La simbología está bien. A ver, los símbolos, ellos tienen razón cuando dicen que los símbolos son importantes. Claro. Pero si vamos más allá en analizar lo que está pasando en este momento, yo creo que
Ellos son una generación que han demostrado en toda la campaña electoral tremenda capacidad de utilizar todo lo que es mediático, ¿no? Saben muy bien utilizar todo este principio de la sociedad del entretenimiento que es muy característico de su generación, se criaron en esa generación, ¿no? Y de mi generación, yo soy parte de esa, aunque bueno, es más complicado. Y la cuestión es que ellos saben muy bien manejar eso, entonces a mí no me parece para nada que esto es casual, ¿no? Lo que están haciendo y las pullas que se están echando. Yo creo que también parte de esto tiene que ver con que en este momento todo el mundo está aburrido, el debate está centrado en lo que está pasando en el Partido Socialista y si hay gobierno o no hay gobierno. En esa coalición Podemos no tiene manera de sacar ningún tipo de rédito en este momento, salvo a través de estos debates. Bueno, y por otro lado sabemos que sí, que hay una brecha y hay una cierta lucha de poder entre él y Íñigo Errejón, y esa se va a tener que zanjar en algún momento, ¿no? Insisto, y esto se aparece... va a zanjar en el momento en que ellos tengan más acceso a gobierno, ¿no? Eso es lo que va a pasar, y a medida que el partido que entramos a tener un gobierno nacional en primer lugar, a tener un gobierno en España y a entrar en una vida política más normal, ellos también poco a poco irán resolviendo este conflicto que puede resolverse con la exclusión de algunos de ellos. Este asunto de los puños se produce como punto siguiente a una discusión que ellos están manteniendo más o menos públicamente, ¿no? Claro, sí, pero eu aí sí que discrepo con a Dina. Recoñézolles a súa capacidade para manexar a xenda mediática e para manexar todo ese tipo de cuestións hasta este momento, pero eu creo que isto non é premeditado, ou polo menos non é premeditado por parte de... Pablo Iglesias coloque unha foto de Angela Davis e de Churchill. No, premeditado, quero decir, porque non é premeditado por parte, polo menos, de Errejón, desde logo, e por parte de Pablo Iglesias non é premeditado simplemente por el bien de Podemos, creo que é premeditado dentro desa loita de poder dentro de Podemos para escalar posicións el e denigrar a imaxe de Errejón. Non é unha cuestión de Podemos para sair máis vivos, máis fortes e máis unidos, como si era hasta probablemente o mes de xuño das eleccións de xuño, non? E é un debate absolutamente infantil, ademais, que eu creo que, en fin, non sei se moito beneficio hacia fora lles dase debate. Creo que sí que, como no piedra, papel, tijera, é imposible que os tres convivan, un sempre mata ao outro, e é un círculo vicioso no que ao final se acaban matando todos entre todos, e eu creo que o que sí que de verdade nota, unha vez máis, e non esas diferencias puntuais que dicía a Dina. Eu creo que esa loita ideolóxica moi potente que hai en Podemos neste momento, e que eu creo que, ademais, que neste caso sí que creo que vai acabar cunha escisión do partido, porque son dúas formas non de entender un posicionamento concreto ante unha situación política, sino dos posicionamentos ideolóxicos absolutamente diferentes sobre o que ten que ser Podemos no futuro. Pois que sensibilidade en relación con Podemos, e, sin embargo, no PSOE non ves que haxa esa posibilidade. No, pero... Ves que o debate máis profundo no caso de Podemos que no caso do PSOE. Non que sexa un debate máis profundo, pero sí que creo que é un debate máis estructural no caso de Podemos, é dicir, de que ten que ser Podemos no futuro, e no PSOE está fingido a que ten que facer o PSOE dentro de 15 días. Eu creo que o debate simplemente máis... Simplemente lembrar que no xogo de pedra, papel, tesoura, a pedra gañaba a tesoura. Sí, eu creo que vai pasar iso. O que pasa pero que papel foi o primeiro que saleu. Papel, a tesoura gañaba o papel. Sí, pero papel lle gañaba a pedra. Exactamente. A ver, este debate, eu creo que hai un perigo moi grande, non? E é que esta xente se dirixe a unha parroquia que está moi metida nestas redes sociais, en Twitter, en Facebook, en todas estas cousas, e aí poden lucirse moitísimo no momento en que están aburridísimos porque eles non contan absolutamente nada neste momento preciso do debate político que xira exclusivamente ao redor do PSOE, non? Entón, aí lúcense e producen isto. Pero aquí enlazo co que dicíamos ao principio. É dicir, a esquerda ten un tremendo problema de definición ideolóxica e, mentres tanto, mentres o PP está cómodamente instalado no poder con un discurso clarísimo, onde nin siquiera teñen que esforzarse por ter grandes oradores, grandes tribunos, e temos exemplos abondo dese sentido, non? O PP non necesita grandes oradores porque o PP ten un discurso clarísimo que todo o mundo entende e ten, ademais, moi traballado, como todo o discurso neoliberal, desde os anos 30 que empezou a construirse en Europa, non? En cambio, a socialdemocracia e a esquerda en xeral, que entra en Barrena a partir dos anos 80, está sen facer os seus deberes e dedícase a este tipo de xogos florais que non conducen a nada máis que a estas loitas que son loitas de un día, que nacen e morren nesta realidade paralela que son as redes sociais e que non achegan nada novo. E, ademais, para unha parte importantísima do electorado da esquerda, que é potencialmente o electorado que podía estar interesado, e que eu creo que é un electorado que estaría moi interesado nun debate de fondo ideolóxico sobre o que debe facer a esquerda, estes debates son literalmente inintelixibles.
É dicir, eu creo que chega un momento en que, por moi atento que esteas ás cousas que din os dirixentes de Podemos, chega un momento que non nos entendes xa. É dicir, diste, porque dicías ti, Iván, é que hai un debate moi potente dentro. A ver, tan potente non me parece, quero dicir... Potente en canto ás consecuencias, quero dicir, hai un debate claro entre si Podemos ten que ser unha esquerda unida ampliada que viva a esquerda do PSOE, pero non seña unha opción de goberno, ou si ten que abandonar esa posición da esquerda da que ven e ten que ocupar o espacio do Partido Socialista. Vale, moi ben, e mentres tanto teríamos que estar falando de sanidade, teríamos que falar de educación, teríamos que falar de seguridade pública, teríamos que falar de Estado, de nación e demais, teríamos que falar de 50.000 temas que son os temas en que a esquerda ten que pronunciarse e ten que empezar a ter un núcleo duro de pensamento, e eso estaba presente en algo do que vimos aquí. Por eso mesmo motivo Podemos non é, nin creo que vai a ser alternativa de goberno neste país nunca. Porque os debates de Podemos son estas cosas raras. Lo que se añade aquí es el hecho de que yo creo que Podemos en este momento sacrificó ese debate que tiene que tener y ese desarrollo que tiene que tener como un partido nuevo a la idea de que quería gobernar, de que quería formar parte del gobierno. Y eso fue lo que estamos viendo. Esa es la dimensión que interfiere en este momento en el debate. Por eso se están preguntando de si tienen que estar más a la izquierda del PSOE o tienen que tomar el lugar del PSOE. Porque ese resultado... Eu creo que non se están preguntando, hai dos posicións. Pablo Iglesias cree que non. Sí, pero si te fijas, lo que está detrás es de si vamos a llegar a gobernar o si no vamos a llegar a gobernar. No necesariamente ahora, pero en el futuro. Si a nosa aspiración é ser un partido de goberno ou ser un partido moi coherente, sin arista ideolóxica ninguna, pero non gobernar nunca. Claro, pero eso es lo que... el hecho de que... esos recursos no, pero ni siquiera esa tenía que ser la pregunta. ¿Cómo administras esos recursos? Con este tipo de debates? Porque hai xente que fai cousas diferentes. E lembrádevos desa iniciativa da que ahora non se fala nada, pero que lanzou Varoufakis, sí? Con todo que se poda criticar a Varoufakis e demais, pero ele lanzou aquela iniciativa de lanzar un debate europeo acerca do futuro da esquerda. Ese debate era o debate que necesitamos, porque ahora non se pode construir esquerdas locais. Bueno, pero por que non tuvo éxito? Debería ter éxito ou non? Esa é a pregunta que hai que facerse na esquerda. É un debate necesario, pero hai unha opción diferente. Esquerda Unida ten unha trayectoria tamén en España nada exitosa en termos electorais e de goberno, pero sí que creo de debate ideolóxico, de debate con posicións claras e coherentes, e decidiron que esa seña a súa opción política, non ser un partido mayoritario nin un partido de goberno, pero sí defender o seu espacio electoral. Podemos non fai eso neste momento. Pero la cuestión es que si ellos empezasen por aclarar cuál es su postura ideológica, esa pregunta se contestaría de por sí. Pero que non o teñen claro porque hai esas dúas almas precisamente, os que queren arrapañar cantos máis votos seña posible, sin mollar, sin decidir que pensan de nada, e os que queren que sea secundario. Simplemente falando de símbolos, sabedes tamén que Pablo Iglesias é partidario de xubilar ese lema que popularizaron cando apareceu Podemos, de si se puede, por outro que sería loitar, crear poder popular, que é un lema que utilizou Allende en Chile, que Esquerda Unida ten utilizado tamén. Moitísimo máis comercial, vendible, asumible por unha maioría deste país. Sí, ya lo veo en Riazor el domingo. Eu penso que o asunto é só merecente de propoñerlles que fagan un cómic, que o vendan e que máis ben, que máis cómic fixestes vos nas eleccións galegas. Sí, ocasional. Non, este é continuo. En lugar dos... Moitas grazas. En lugar dos Twitter e demais, pois que, por exemplo, de periodicidade semanal, que o poñan a venda e o que máis arrecade, pois efectivamente será que... Ben, eu hai... A mí me resulta algo absolutamente pueril, porque eu hai moitos anos que critiquei, se cadra ingenuamente, seguramente que ingenuamente, a externalización dos debates internos para utilizar xustamente a súa socialización, a súa expansión a través de medios de comunicación como arma directa de presión. Agora, aquí, eu tal e como a vexo, son os dous elementos barbados, é dizer, unha pelexia de galos, a ver quen galea máis, ou a ver quen ten eventualmente algo máis de inxenio ou algo máis de foto histórica para colocar e conseguir, porque independentemente do conxuntural, de máis moderación ou menos, todo é
conforme eu o analizo neste partido, todo é mercadoría electoral, en primeiro lugar, pero que en segundo lugar ambos elementos están nas cuestións centrais perfeitamente de acordo no 2 de maio, na identidade española que se manteña tal como até agora funciona, na Unión Europea, na concepción efectivamente da política como unha elite, como unha factoría, unha especie de fábrica dunha elite absolutamente minoritaria e que despois empeza a repartir consignas masivamente, de maneira que diferenzas hai? Muy breve, sí. Podemos era hasta el momento una fábrica de ilusiones, ¿no? Que vendía un proyecto utópico repleto de grandes promesas, muy buenas palabras, pero nunca había tenido la responsabilidad de gestionar, entonces nunca se había equivocado, porque solo te equivocas cuando tomas decisiones. En el momento que han llegado la hora de tomar las decisiones es cuando han empezado los enfrentamientos, y primero se cayó el más utópico de todos, que era Monedero, ahora le va a tocar al más pragmático y parece evidente que va a sobrevivir la tercera vía, que será la de Pablo Iglesias. Bueno, pues veremos lo que sucede. Todo va tan rápido en cualquier caso que seguro que tardamos poco tiempo en ver cómo se resuelven y cómo avanzan los acontecimientos. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida hablamos de palabras.